Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos al capítulo 5 de Tentación, Pasión, Infame, Seducción. Nah, es Bad Bitch Naomi. Por Lord de Mero, en su capítulo 5 llamado Línea de Salida. Así que quédense a escuchar esta turbia pero maravillosa historia. Por primera vez, desde que llegué, tuve un día normal. Un verdadero, maldito y simple día normal. Nada de dramas, ningún evento caótico que me hiciera cuestionar mi sanidad mental, ni personajes de mi vida intentando joderme de alguna forma. Fue... extraño. Pasé las clases sin interrupciones, sin miradas de juicios, sin la sensación de que en cualquier momento alguien iba a arrastrarme a algún problema. Incluso Naomi, que siempre encontraba la manera de lanzarme algún comentario coqueto o una indirecta. Hoy estaba relativamente tranquila. Seguía siendo Naomi, claro, pero parecía más enfocada en sus propios asuntos que en molestarme. Honestamente era demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Sentía que el universo estaba acumulando algo grande. Porque si algo aprendí desde que llegué aquí es que la calma es solo el preludio de la tormenta. Siempre pasa algo. Siempre. Y no sabía cuándo ni cómo, pero estaba seguro de que no iba a gustarme. Cuando finalmente llegó la hora de la salida, me sentí más relajado de lo que debería. Tal vez, solo tal vez, esta vez me estaba equivocando. Tal vez por una vez, el destino me iba a dar un respiro. Naomi, en cambio, estaba completamente atrapada en su trabajo del consejo estudiantil. Apenas había tenido tiempo para respirar entre los papeles, las reuniones y quién sabe qué más. Se notaba que estaba agotada, pero a diferencia de mí, ella parecía disfrutar de ese tipo de responsabilidades. Yo, en cambio, solo quería irme a casa, tirarme en la cama y dejar que mi cerebro se desconectara por unas buenas horas. No se me pasó por la cabeza ofrecerme a ayudarla. Quiero decir, podría haberlo hecho. Claro, pero simplemente no lo hice. No porque no quisiera ser útil, sino porque en el fondo sentía que ella podía manejarlo mejor. Sola. ¿A quién quiero engañar? Quiero flojear hoy. Pero entonces, mi mal presentimiento se hizo realidad. Cuando terminó la última clase y salí de esta junto con Naomi. La vi levantar la mirada de su documento y con esa expresión que ya conocía demasiado bien, supe que iba a pedirme ayuda. Lo supe, antes de que abriera esa boca. Y aunque en el fondo no quería quedarme más tiempo en la escuela, una parte de mí sabía que estaba acorralado. Mi conciencia me decía que tenía que hacerlo, que le debía muchas cosas, y que no sería justo dejarla sola en este momento. Suspiré internamente, preparándome para aceptar mi destino. Pero justo en ese momento, mi teléfono sonó. ¡Salvación divina! Saqué el celular de mi bolsillo y vi el nombre en la pantalla. Frank Spears. Parpadeé. ¿La esposa del director? No era la persona que esperaba. Pero en ese momento no iba a cuestionarlo demasiado. Dame un momento, tengo que contestar esto. Le dije a Naomi antes de alejarme unos pasos para atender la llamada. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono al oído. Hola, señora Spears. Hey, muchacho, respondió con su tono animado y despreocupado. Te estoy esperando afuera de la escuela.
Te conseguí el trabajo que te mencioné y empieza en unos 30 minutos, así que ponte manos a la obra. ¿Trabajo? Ah, el trabajo. Lo había olvidado por completo. Mi cerebro tardó un segundo en hacer la conexión. Spears me había mencionado esto antes, como parte del acuerdo que tenía con él. Sí, quería vivir bajo su techo. No había sido una sugerencia, era una de sus reglas. Y Spears no era alguien con quien quisieras romper un trato. Deme un momento, señora Spears, respondí rápidamente. Voy en camino. Colgué y solté un suspiro. Genial. No solo tenía que prepararme mentalmente para lo que fuera este trabajo, sino que ahora tenía que decirle a Naomi que no podía ayudarla. Volví con ella, quien me miró con curiosidad, esperando mi respuesta. Lo siento, Naomi. Surgió algo importante. Tengo que seguir las reglas que me puso el director y estaré ocupado hoy. Naomi parpadeó un par de veces antes de esbozar una sonrisa. Pero no era una de esas llenas de confianza o diversión. Era una sonrisa triste. No se puede evitar. Nos vemos mañana. Demonios. No me gustaba verla así. Y esos ojitos tristes que me lanzó hicieron que algo en mi interior se retorciera con incomodidad. Suspiré, sintiendo que debía compensarla de alguna manera, alguna forma. Te lo compensaré después, le prometí. No creo que pueda mañana. Es mi primer día en el club de atletismo. Dicho eso, una idea cruzó mi mente. Oye, por cierto, entre todos estos dramas no nos hemos dado nuestros números de teléfono, ¿no? Mierda. ¡Mierda! ¿Qué acabo de decir? La tristeza en su expresión desapareció al instante. ¡Al instante! Naomi se emocionó tanto que su cola comenzó a moverse con entusiasmo. Tienes razón, dijo con energía. No lo hemos hecho. Sacamos nuestros teléfonos y compartimos los números. Apenas terminé de escribir el suyo, sentí que algo en el ambiente se volvía un poco más ligero. Naomi sonrió al ver mi contacto en su celular y guardó el suyo en el bolsillo. Te estaré escribiendo si surge algo. Nos vemos entonces Anon. Se detuvo. A, am, a- Se quedó en silencio por una fracción de segundo. Y luego, en lugar de completar la frase, simplemente apartó la mirada y se despidió con la mano antes de irse. ¿Qué diablos fue eso? Me quedé un momento en mi lugar, con una ligera sensación de desconcierto. ¿Se le trabó la lengua? ¿Por poco dice mal mi nombre? Eh, No tenía idea. Me encontraba con la señora Spears, quien traía un uniforme que me tomó un segundo procesar. Era un vestido tipo camarera, negro con detalles blancos, acompañado con un delantal impecable que tenía un sello bordado en el pecho. Anthony Delights. No tenía que ser un genio para deducir que ese era el lugar donde iba a trabajar. Mientras conducía, me explicó la situación. Me había conseguido un trabajo como camarero en un café vegano, un lugar exclusivamente para herbívoros. Según ella, la oportunidad surgió cuando presenció la renuncia de uno de los empleados del día anterior. El puesto quedó libre en el acto, así que aprovechó la ocasión para hablar con el dueño, quien, después de escuchar su recomendación, accedió a contratarme, sin demasiados requisitos. Al principio sonó demasiado fácil, lo cual ya era motivo suficiente para sospechar. ¿Y por qué renunció el otro tipo?
Pregunté, con cautela, sintiendo que algo no cuadraba del todo. La señora Spears desvió la mirada por una fracción de segundo, como si estuviera eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Fue un cambio tan sutil que, si no la estuviera observando de cerca, ni siquiera lo habría notado. Digamos que simplemente no era lo suyo, respondió con un tono ligero, demasiado casual. Eso encendió todas mis alarmas. Ajá, murmuré sin creérmelo todo. Quise seguir indagando, pero algo en su expresión me hizo entender que no iba a soltar más detalles. Decidí dejarlo pasar, al menos por ahora. El trayecto no duró mucho. Llegamos en cuestión de minutos a un pequeño café que quedaba a unos 5 cuadras de la escuela. No era tan lejos, lo cual era una ventaja. Después, afuera, el lugar tenía un ambiente tranquilo, con una estética acogedora y moderna. Mesas bien acomodadas, una pizarra con el menú escrito a mano y un mostrador donde se veían algunos postres veganos en exhibición. No se veía nada fuera de lo normal. Tal vez estaba exagerando con mis sospechas. Entramos por la puerta trasera, pasando directo a lo que parecía ser el área de empleados. La señora Spears se giró hacia mí y señaló un pechero donde colgaban varios delantales con el logo del café. Los hombres no tienen uniforme aquí. Solo deben usar el delantal del local e ir vestidos de manera casual, explicó. Tal como vienes ahora, está bien. Aunque... Me miró de arriba abajo y supe exactamente lo que venía. Suspiré resignado y me quité la chaqueta verde. Me gustaba usarla, pero era cierto que me estorbaría con el delantal. La colgué en el perchero y me coloqué el delantal negro con el logo bordado. Me sentí un poco incómodo, como si estuviera más expuesto sin mi chaqueta, pero no tenía otra opción. Apenas pasaron unos 5 minutos cuando alguien más entró en la sala. Y... ¡Oh, Dios! Era Trish. Trish. La Triceratops que se quedó congelada en la puerta, con los ojos bien abiertos como platos al verme ahí. No tardó ni un segundo en fruncir el ceño, claramente confundida y molesta. Genial. Por supuesto. Si había alguien que me odiaba con cada fibra de su ser, esa era Trish. Y con el incidente de Fang y la pelea segura ahora tenía más motivos para despreciarme. Antes de que pudiera decir algo, la señora Spears intervino, como si ya estuviera preparada para esta reacción. Patricia, sé que Anon y tu mejor amigo no se llevan para nada bien. Pero también sabes cómo son las cosas cuando se trata de trabajo. Necesito que capacites a Anon. Hablé con Anthony y accedió a subirte el sueldo un 25% durante las 2 semanas de capacitación. Los ojos de Trish brillaron levemente con interés, pero su expresión se mantuvo neutral. Cruzó los brazos y me miró como si estuviera evaluando si valía la pena soportarme por dinero. Hubo un silencio tenso, hasta que finalmente suspiró y dijo con voz controlada. El trabajo y la vida personal no se juntan. Es mi lema, anunció, con la seguridad de quien ha repetido esas palabras más de una vez. Claro. Y acepto con gusto la labor. Señora Spears, en 2 semanas él sabrá todas las bases del trabajo. Por su tono, entendí que eso no significaba que fuera a darme un trato amable. Iba a enseñarme, sí, pero probablemente con la paciencia de un depredador hambriento viendo a su presa torpe tropezarse con cada obstáculo. La señora Spears asintió, satisfecha con la respuesta. Luego me miró fijamente, como esperando algo de mi parte. Ah, claro. Quiere que sea profesional también, ¿no? Suspiré internamente, cansado de antemano, pero extendí
mi mano hacia Trish, en un gesto de paz laboral. Entonces es un placer trabajar contigo, Trish, dije con la mayor neutralidad posible. Ella correspondió el gesto, pero con una frialdad que dejaba en claro que no lo hacía con agrado. Para ti, soy Patricia. Solo mis amigos me dicen Trish, corrigió, con un tono que casi sonaba como una advertencia. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! No soy su amigo. Asentí, sin ganas de discutir. Entendido, señorita Patricia, respondí remarcando su nombre solo para devolverle la cortesía. Ella tembló un poco, como si mi respuesta le provocara un escalofrío de, al parecer, incomodidad. No estaba seguro si fue por mi tono o simplemente porque no le gustaba que la llamaran así de manera formal. Apretó los puños y se enderezó y suspiró. vamos a trabajar, Dijo, finalmente, dándose la vuelta para comenzar con mi capacitación. aunque mientras estemos aquí, seré neutral y profesional. No por eso dejas de caerme mal. Me encogí de hombros. Puedo vivir con eso. Patricia suspiró con resignación antes de comenzar su explicación. Se notaba que no le hacía ninguna gracia estar en esta situación. Pero al menos estaba cumpliendo con su parte del trato. Me llevó detrás del mostrador, donde estaban alineadas varias máquinas de café, con más botones y palancas, de las que me gustaría ver en mi primer día. Me crucé de brazos mientras ella se acomodaba el delantal, y se preparaba mentalmente para la tediosa tarea de enseñarme lo básico sin que le diera un ataque de rabia en el proceso. Escucha bien, porque no me gusta repetir las cosas, Dijo con tono firme, golpeando levemente una de las máquinas con el dorso de la mano. Estas son las máquinas de expreso. Aquí es donde harás la mayor parte del café. Pero como eres nuevo y no quiero que envenenes a nadie, solo te dejaré hacer lo más básico. Nada de arte latte. Ni mierdas decorativas. ¿Entendido? Sí, señora, respondí con una sonrisa burlona, sabiendo que le molestaría. Ella me fulminó con la mirada y dejó escapar un gruñido de frustración. Si sigues con eso, haré que limpies los desagües de las cafeteras al final del turno. Me advirtió. Dije algo asustado. Entendido, jefa. Pareció aceptar esa respuesta y continuó con la explicación. Me mostró cómo se molían los granos y se compactaban el café en el portafiltro antes de asegurarlo en la máquina. Luego me enseñó cómo hacer que el agua pasara a presión a través del café molido para obtener el espresso. Si presionas demasiado fuerte, el agua no pasará bien y el café saldrá amargo. Si no presionas lo suficiente, saldrá aguado y nadie quiere pagar por un café de hospital. Tomé nota mental de eso, mientras ella preparaba un espresso de muestra. Lo probó con un leve sorbo, frunció el ceño y lo dejó a un lado con un suspiro. Bueno, al menos no explotó nada, Murmuró antes de señalar la vaporera. Esta cosa de aquí es para espumar la leche. No es tan fácil como parece. Así que ni se te ocurra tocarla sin supervisión, o vas a hacer un desastre. Asentí, sin ganas de cuestionarla. No quería ser el tipo que hace que el café huela a leche quemada durante todo el día. Después de eso, pasamos a los postres y las galletas. Trish me llevó hasta un refrigerador enorme en la parte trasera y lo abrió, dejando escapar una ráfaga de aire frío. Aquí es donde guardamos los postres y las galletas. Son congelados, así que lo único que tienes que hacer es calentarlos un poco en el horno antes de servirlos, lo suficiente para que parezcan recién hechos, pero sin derretirlos. Mire la gran cantidad de bandejas apiladas con brownies, muffins y galletas perfectamente alineadas, y no pude evitar soltar una risa incrédula.
Así que los foros de 4chan tenían razón, murmuré para mí mismo. ¿Qué? Preguntó Trish, mirándome con desconfianza. Nada, nada. Solo que siempre leí teorías conspiranoicas sobre cómo las cafeterías no hacían sus postres desde cero y los vendían como si fueran recién horneados cuando en realidad eran recalentados o congelados. Supongo que es cierto. Ella bufó, cruzándose de brazos. Obviamente, no vamos a ponernos a hornear en plena jornada laboral. Nadie tiene tiempo para eso. Además, todo nos llega de fuera de aquí. No preparamos nada, ni siquiera hay cocina. Me encogí de hombros. No es que me molestara la revelación, pero ahora entendía por qué todos los postres de estos lugares siempre sabían exactamente igual, sin importar cuándo los pidieras. Trish cerró el refrigerador de un golpe y se volvió hacia mí, con los brazos en jarras. Bien, creo que con eso cubrimos lo básico. Ahora viene lo más importante. ¿Cómo tratar a los clientes? Me apoyé contra la encimera, listo para escuchar otro sermón. Lo primero es saludarlos con una sonrisa, aunque te caigan mal o parezcan completos idiotas. Aquí somos amables, Hizo comillas en el aire. aunque por dentro queramos aventarles el café caliente en la cara. Suena muy natural, comenté con sorna. Cállate y escucha. Preguntas algo como ¿qué te gustaría ordenar? ¿O ¿qué se te antoja hoy? Y si ves que están indecisos, sugiéreles alguna de las opciones más caras. Así funciona esto. Ah, manipulación psicológica básica. Exacto. Veo que al menos no eres un completamente inútil. Trish suspiró, dándome una última mirada evaluativa antes de cruzarse de brazos. Bien, con eso ya tienes una idea general de lo que tienes que hacer. No espero milagros, pero al menos trata de no hacer el ridículo. Haré mi mayor esfuerzo, jefa, Más te vale. dijo con una expresión de fastidio antes de mirar el reloj. En unos minutos empezará el turno de la tarde. Si tienes alguna duda me preguntas, pero no abuses. No tengo paciencia infinita. Lo tendré en cuenta. Suspiró por última vez, antes de girarse y volver a su posición detrás del mostrador, dejándome con la sensación de que ese trabajo no sería tan difícil. O al menos, no más difícil que soportar a Trish sin que intentara matarme. Sí, 5 minutos antes del cambio de turno que me tocaba, la puerta de la cafetería se abrió y entraron 2 nuevos empleados. Uno de ellos era un microraptor pequeño, de escamas cafés y naranjas, que al principio me dejó confundido sobre su género, hasta que se presentó con una sonrisa amigable. ¡Hey, soy Cecil!, dijo con entusiasmo, moviendo ligeramente la cola mientras se acomodaba su delantal. Trabajo aquí en el turno de la tarde. Le devolví el saludo, con una inclinación leve de cabeza, sin saber muy bien cómo reaccionar. Se veía tan andrógino que no podía adivinar si era chico o chica, pero tampoco me atreví a preguntar. No me va a volver a pasar de nuevo, ¿verdad? Antes de que pudiera decir algo más, entró el segundo empleado. Este era un estegosaurio de escamas naranjas y un aspecto maduro. Alguien que definitivamente tenía más experiencia en el trabajo que yo. Y más autoridad. Su expresión era tranquila pero firme, y su presencia hizo que incluso Trish se pusiera un poco más tensa. Hans se presentó con voz profunda y pausada. Soy el subgerente de esta sucursal. Soy Anon, un gusto. Asentí, notando cómo Trish le dedicaba una mirada respetuosa, aunque seguía cruzada de brazos con expresión de fastidio.
La señora Spears me mandó un mensaje avisándome sobre ti. Me pidió que te tratara bien y tuviera paciencia. Pude ver cómo el ojo de Trish temblaba con irritación, pero al final soltó un suspiro y asintió a regañadientes. Está bien, murmuró con voz casi derrotada. Pero si hace alguna estupidez no será mi culpa. Hans simplemente la miró de reojo, como si ya estuviera acostumbrado a su actitud, y luego me dio una palmada en el hombro. Bienvenido al equipo, chico. No te preocupes, aprenderás rápido. No estaba tan seguro de eso, pero al menos ya no sentía que Trish planeaba sabotearme activamente. Solo tolerarme, lo suficiente para no meterse en problemas. El cambio de turno inició y pronto empezamos a atender clientes. Mi tarea era sencilla, hablar con ellos, anotar los pedidos y evitar que me dieran ganas de golpear a alguien. Suena fácil, ¿verdad? ¡Error! Al primer cliente que atendí fue un parasaurio con una bufanda de lana y lentes de pasta, quien me miró como si yo fuera una cucaracha trepada en su café orgánico de comercio justo. No sabía que contrataban skinnies aquí, comentó con tono despectivo mientras me entregaba su pedido. Solo tomé su orden, bajando la cabeza aguantando las ganas de devolvérsela, pero no quería hacerme un speedrun de cómo ser despedido en tiempo récord. Después de unos minutos, me di cuenta de que todos los clientes tenían el mismo patrón: herbívoros, hipsters, posers y snobs, que parecían competir entre sí por quién tenía el gusto más refinado. Pedían cosas ridículamente específicas, como un latte con leche de almendra orgánica a 68 grados exactos con un shot de expreso importado de la reserva ecológica del Monte Pico. Y si algo no era de su agrado, hacían caras de asco como si hubieran olido su pedazo de carne podrida. ¿Cómo diablos Trish soportaba esto? Por lo que veía, ella tenía un sistema infalible: mantener una sonrisa de cortesía mientras los ignoraba en cuanto se daban la vuelta. Podía ver cómo en su mente estaba insultando a cada cliente que atendía, pero en la superficie actuaba como una empleada modelo, una maldita profesional. Cecil, por otro lado, era mucho más relajado. Se encargaba de hacer los cafés con una eficiencia sorprendente, mientras me hablaba en los pocos momentos de descanso. No dejes que te molesten, me dijo en voz baja mientras preparaba un capuchino. Se creen superiores porque pagan 5 veces más por un café que podrían hacer en casa. Sí, ya me di cuenta, respondí con una sonrisa sarcástica. Pero bueno, al menos aquí no tienes que soportar clientes gritones ni gente insoportable pidiendo órdenes imposibles. Es solo cuestión de aguantar su aire de superioridad. Me lo dices como si eso fuera fácil. Se vuelve costumbre, dijo con una sonrisa divertida antes de inclinar la cabeza ligeramente. Por cierto, sé que tienes dudas, así que te lo diré directamente. Soy un chico. Me confunden todo el tiempo por lo andrógino que soy. Así que prefiero aclararlo. Algunos microraptors somos bastante andróginos. Ah, bueno. Gracias por decírmelo, dije, sorprendido por lo directo que fue. No hay problema. Mientras me traten con respeto, todo estará bien. Aprecié la franqueza. Cecil parecía alguien bastante agradable, y su actitud relajada contrastaba con la de Trish, quien solo estaba esperando a que cometiera un error para burlarse de mí. El resto del día transcurrió con normalidad. Atendía a más clientes con actitudes insoportables, miradas despectivas y pedidos absurdos, pero al menos no me metí en problemas. Aún así no podía sacudirme esa sensación de que este trabajo iba a ser un martirio. El día terminó sin problemas. Y por suerte, Trish fue bastante profesional en todo momento, a pesar de que se notaba que me tenía cierto odio, y no la culpo. Al final me fui,
junto con la señora Fang, y regresamos a casa. Apenas puse un pie en Volcano Hyde. La vi. Naomi. Tan radiante como siempre. Con ese aire de confianza y coquetería que le hacía destacar en cualquier multitud. Me sonrió con ese gesto juguetón que siempre llevaba en los labios. Y como de costumbre se acercó a mí sin titubear, como si fuera lo más natural del mundo. Mira quién ha vuelto, dijo con una voz melodiosa, cruzando los brazos mientras inclinaba levemente la cabeza. ¿Es en serio? ¿Cómo te sientes hoy, Anon? Un poco menos miserable que ayer. Bromeé, encogiéndome de hombros. Ella rió suavemente, pero sus ojos me escanearon con la misma intensidad de siempre, como si estuviera analizando cada reacción, cada cambio en mi lenguaje corporal. Me pregunté si eso era una costumbre suya o si realmente disfrutaba incomodarme con esas miradas que parecían atravesarme. ¿Por qué? Pasamos un rato conversando antes de que el profesor Tsuki llegara a dar clases de inglés. Para mi sorpresa noté que Naomi había bajado el nivel de su coqueteo habitual. Seguía jugando, claro, pero no con la misma intensidad de antes. Me alivió un poco, porque había momentos en los que su actitud se volvía tan provocativa que me costaba mantenerme neutral. Aún así, después de todo lo que ha hecho por mí, preferí seguirle el juego. No sé cómo explicarlo, pero en esta última semana realmente le he tomado aprecio. No es solo una chica atractiva con una personalidad arrolladora. Hay algo en ella. Hay algo más profundo que me hace confiar en que de alguna forma estar a su lado es seguro. Llegó la hora del almuerzo y, como de costumbre, comí con Naomi, esta vez sin Nasser a la vista. ¿Él no nos acompañará hoy? ¿Él no nos acompañará hoy?, dijo ella con neutralidad, cortando un pedazo de su ensalada con el tenedor. Está ocupado con asuntos del club de atletismo. Me rasqué la calva, sintiendo un pequeño escalofrío al recordar que Nasser sigue con el equipo. ¿Algo que deba saber? Naomi negó con la cabeza, aunque su sonrisa tenía un deje de diversión. Apenas empezarás hoy. Dudo que puedas llegar a un nivel competitivo para cuando inicien las competencias dentro de 3 meses. Es una reunión y preparación para eso. Asentí lentamente. Tienes razón. Si ese tipo de asuntos mejor ni me meto. Naomi dejó el tenedor sobre la bandeja y me miró con esos ojos verdes tan penetrantes. Dime, Anon, ¿tienes algo planeado para este fin de semana? La pregunta me tomó un poco por sorpresa, pero me encogí de hombros mientras me rascaba el cuello. El sábado... ¡Oh, Dios! Tengo el castigo por la pelea con Fang. Estaré en detención en la mañana. Naomi me sonrió y dijo: Pues en la tarde. Que yo tenga entendido, el castigo termina a la 1. Podríamos reunirnos a las 3 o 4. Ella apoyó un codo en la mesa y descansó la barbilla sobre su mano, sin dejar de sonreír. Luego, como si estuviera esperando el momento exacto, estiró su mano y la acercó a la mía. No llegó a tocarla, pero la distancia entre nuestros dedos se redujo tanto que sentí su calor. ¿Quieres que te muestre la ciudad?, preguntó con suavidad. Si estoy contigo, dudo que esos imbéciles intenten hacer algo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No supe si era por la cercanía o por la forma en la que lo dijo. Con tanta seguridad. Tragué saliva.
Y aparté la mirada por un instante. No lo sé, Naomi. Ah, ¿tú no tienes algo más importante que hacer? Apenas dije eso, noté un cambio en su expresión. Fue solo un segundo. Un destello fugaz de enojo en sus ojos. Pero lo vi. Fue tan rápido que casi creía haberlo imaginado. Pero luego, como si nada, dejó escapar una risita ligera inclinando la cabeza con esa expresión encantadora que parecía esconder algo más. No, Anon. Realmente siento que es algo que debes conocer. Me considero tu anfitriona oficial y quiero hacerlo. Tragué saliva. De nuevo. Y la miré directo a los ojos. Esos ojos que parecían querer ver a través de mi alma cada vez que me observaban con esa intensidad. Entonces hagámoslo el sábado, dije finalmente. Supongo que es otro favor que te debo a la lista. Ella sonrió aún más, pero esta vez su mirada tenía un brillo pícaro. No te preocupes. Algún día me los pagarás. Créeme. ¿Lo harás? Por alguna razón sus palabras me dieron escalofríos. Cuando las clases terminaron, suspiré con alivio y recogí mis cosas. Había llegado el momento de ir al club de atletismo, algo que, para ser sincero, no sabía si tomar como un desafío o como un castigo autoimpuesto. Antes de salir, Naomi y yo cruzamos miradas en el pasillo. Se acercó con esa sonrisa confiada y, como siempre, con ese aire de que tenía todo bajo control. Buena suerte, Anon, Dijo con un guiño, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Trata de no romperte nada en el primer día. Dudé los ojos, pero no pude evitar sonreír. Sí, sí. Intentaré no morir en el intento. Ella dejó escapar una risa ligera. Y con un gesto elegante se despidió, perdiéndose entre la multitud del pasillo. Mientras caminaba hacia las canchas, mi mente divagaba, me sorprendía y al mismo tiempo me desconcertaba. Que Fang y sus secuaces, después de la paliza que le devolví aquel día, esperaba que intentaran algún tipo de venganza absurda, pero no. Ni un intento, ni una amenaza, ni siquiera una mirada de odio cuando nos cruzábamos. Era como si el tipo prefiriera fingir que yo no existía. Lo entiendo, de Trish por ser mi compañera de trabajo, pero ese raptor drogadicto me da mala espina. Cobarde. Pensé con desprecio. Porque eso era lo que era, ¿no? Un cobarde. Me atacó a traición tomándome desprevenido con la guardia baja. En cuanto le devolví los golpes, corrió a llorarle a sus papás. Si realmente tuviera agallas, habría hecho algo ya, pero aún así, mejor no bajar la guardia. No me fiaba de alguien como él. Llegué a las canchas y vi a Nasser, junto a los otros miembros del club. Me sorprendió lo pequeño que era el grupo. Solo 3 más aparte de Nasser. Una raptora de escamas rojas que tenía los brazos cruzados con expresión aburrida. Una parasaurio verde que tamborileaba los dedos contra su muslo, claramente desinteresada, y un Baryonyx azul que se apoyaba en una de las vallas, mirándome como si estuviera evaluando si valía la pena siquiera reconocer mi existencia. Oh, qué bienvenida tan cálida, pensé con ironía. Nasser, sin embargo, mantenía su profesionalismo habitual. Se adelantó y alzó la voz con confianza. ¡Hey! Denle la bienvenida a nuestro nuevo compañero, Anon.
Desde hoy oficialmente es el quinto miembro del club. Los tres me miraron con la misma emoción con la que uno mira una pared blanca. Hola, murmuraron, en un tono seco y monótono antes de volver a lo suyo. Nasser ignoró su actitud y nos puso a calentar. Yo ya me había preparado para esto, así que sin pensarlo comencé con la rutina que el director Spears me había recomendado. No era la típica rutina de calentamiento de cardio. La rutina... La rutina 5x30. Aunque estaba consciente de que esta rutina tenía mucho doble sentido, realmente no me importaba y en el fondo quería joder a estos tres que me miraban mal. Sin embargo, apenas empecé noté algo que me molestó. Los otros tres miembros se estaban riendo. No en voz alta, pero sí lo suficiente como para que fuera obvio que se burlaban de mí. Los vi susurrándose cosas al oído, mirándome con esas sonrisas burlonas que cualquiera reconocería al instante. Genial, solo llevo 5 minutos y ya soy el hazmerreír del club. Intenté ignorarlos y seguí con lo mío, pero el fastidio se fue acumulando en mi pecho. Fue entonces cuando Nasser se acercó con el ceño ligeramente fruncido. ¿Qué estás haciendo, Anon? Me detuve un momento y lo miré, algo confundido por su tono. Calentando, dije sin rodeos. Es una rutina que me recomendó el director. Nasser parpadeó, claramente procesando la información. Se quedó en silencio por unos segundos como si estuviera considerando si eso tenía sentido o no. Supongo que los humanos tienen formas distintas para calentar. Sigue con lo tuyo. Entonces, solo no exageres. Y sin más, se alejó, dejando que continuara. Pero los otros tres no dejaron de cuchichear. Podía sentir sus miradas en mi espalda, podía escuchar el sonido de sus risitas contenidas y aunque intenté concentrarme en los ejercicios, la incomodidad era innegable. Estos tipos no me iban a agradar, para nada. Lo bueno es que el resto de las actividades del club pasaron sin pena ni gloria, aunque en mi caso, más pena que otra cosa. Mi condición física actual dejaba mucho que desear, y aunque mi resistencia no era la peor, claramente estaba lejos de poder competir con alguien como Nasser o estos tres. No es que esperara destacar en mi primer día, pero el contraste entre nosotros era absurdo. Mientras yo me esforzaba por seguir el ritmo sin parecer un completo desastre, Nasser corría con una facilidad casi insultante, dejando atrás a esos tres subnormales sin siquiera despeinarse. Y hablando de ellos, seguían cuchicheando a mis espaldas. Cada vez que pasaba cerca de ellos, se podía notar cómo intercambiaban miradas y sonrisitas burlonas. No es que estuvieran haciendo un gran esfuerzo por ocultarlo. Cada vez que fallaba en mantener el ritmo, cada vez que mi respiración se volvía pesada antes de tiempo, cada vez que me esforzaba por mantener la postura correcta en los ejercicios, ahí estaban, mirándome con esa expresión de condescendencia asquerosa. No sabía qué era lo que más me molestaba, si el hecho de que se burlaban de mí o que Nasser aparentemente ni se daba cuenta. Aunque, siendo honestos, tampoco es que le culpara. Parecía el tipo de persona que se enfocaba demasiado en sus propios asuntos. Y su nivel de concentración en el entrenamiento era casi obsesivo. Aún así, no podía evitar preguntarme si en otra circunstancia habría sido diferente. Si no me hubiera peleado con su hermano, si Fang no hubiera sido un imbécil y yo no le hubiera regresado los golpes, si las cosas no hubieran escalado tanto y su papá no hubiera intervenido, ¿habría existido una posibilidad en que Nasser y yo fuéramos amigos? No lo sabía, pero lo dudaba. Aunque ese puente ya estaba quemado, lo respetaba. ¡Nanon! La voz de Nasser me sacó de mis pensamientos. 5 vueltas más. ¿Te queda energía o necesitas un descanso? Tragué saliva. 5 vueltas más. Joder. Ya sentía las piernas como si me hubieran rellenado de plomo.
pero decirle que no delante de estos tres imbéciles no era una opción. Estoy bien, dije, obligándome a sonreír. No creo que mi actuación fuera muy convincente, pero Nasser asintió y volvió a su entrenamiento. Yo, en cambio, empecé a correr, sintiendo cómo mi cuerpo protestaba con cada paso. Cada vez que daba una zancada, un ardor sordo recorría mis pantorrillas. Mi respiración se volvió más pesada y el sudor me resbalaba por la sien. Detrás de mí, escuché más risitas. Que se jodan. Apreté los dientes y seguí corriendo. La primera vuelta pasó como un castigo, la segunda fue aún peor. Para la tercera mi cuerpo ya estaba rogando por parar, pero mi orgullo me impedía hacerlo. La cuarta fue un infierno. Para la quinta apenas sentía mis piernas. Cuando finalmente terminé, me dejé caer al suelo, apoyándome en mis brazos mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Eso es todo lo que tienes? Escuché una voz burlona a mi lado. Levanté la mirada y vi a la raptora roja con los brazos cruzados y una sonrisa torcida en el rostro. Pensé que los humanos eran más resistentes. Pensé que los dinos eran más inteligentes, pero supongo que no todos. Pensé, no tuve el valor para decirlo en voz alta. Su sonrisa desapareció en un segundo, al ver que los ignoraba, y por un momento creí que me iba a lanzar un zapato o un zarpazo. Pero en lugar de eso soltó un resoplido y rodó los ojos. Ya veremos cuánto duras aquí, murmuró antes de alejarse. Genial. Apenas era mi primer día y ya tenía enemigos. El resto de la práctica fue igual de miserable. Entre la fatiga, las miradas de burla y la indiferencia de Nasser, no podía evitar preguntarme si realmente valía la pena seguir viniendo. Pero no iba a rendirme. No les iba a dar el gusto. Aunque me costara, aunque tuviera que aguantar cada risita y cada murmullo a mis espaldas, aunque terminara cada sesión al borde del colapso, iba a seguir viniendo. La más pesada era, sin duda, la raptora de escamas rojas. No solo tenía una expresión de Bad Bitch perpetua en la cara, sino que se comportaba como si fuera la jodida reina del club. Sus dos lamebotas, el parasaurio verde y el baryonyx azul, la seguían como si su única función en la vida fuera reírle las gracias. Y como Nasser estaba demasiado ocupado corriendo a toda velocidad al otro lado de la cancha, ni se enteraba de lo que pasaba. Miren al humano, dijo la raptora con una sonrisa burlona mientras corríamos. Se ve como si estuviera a punto de desmayarse. ¿Seguro que no se equivocó de club? Se burló el Baryonyx. Debería estar en el de lanzadores de lanza o algo así, ¿no? Nah, lo veo más en el club de hacer fogatas con piedras, añadió el parasaurio, fingiendo pensarlo seriamente. Aunque con lo lento que va, ni siquiera eso serviría. Dios, qué originales, respiré hondo, ignorándolos. Sabía lo que estaban haciendo. Querían que reaccionara. Querían que me enfadara, o que les diera una excusa para joderme más. Pero no iba a darles el gusto. Pensé en 4chan, en que el que se arde primero pierde. Así que no dije nada. Solo seguí corriendo. Pero eso solo pareció motivarlos más. Skinny, ¿ocupas cazar un mamut o algo? Insistió la raptora, corriendo a mi lado con facilidad insultante. Digo, es para lo único que sirven los tuyos. Seguí en silencio. Tal vez demasiado ocupado tratando de no vomitar. Rió el Baryonyx. O tal vez sabe que no durará aquí y ya se está planeando su renuncia, añadió el parasaurio, dándome un codazo en el brazo. Respiré hondo otra vez. ¡Mierda! Estaba usando toda la paciencia que me quedaba para no devolverles los insultos. No era que me importara lo que me dijeran honestamente. Había leído peores cosas en internet. Pero más me molestaba la insistencia.
Me molestaba la forma en que hablaban como si yo no estuviera ahí, como si fuera un chiste andante. Pero lo que más me molestaba era que no podía hacer nada al respecto. Si respondía, si los empujaba, si siquiera levantaba la voz, lo más probable es que terminaran en problemas. Después de todo, ya estaba en la cuerda floja por culpa de Funk y su estúpida actuación de víctima. Y a diferencia de ese hetero albino cobarde, yo no iba a echarme para atrás. Así que apreté los dientes y seguí corriendo. Después de lo que pareció una eternidad, Nasser finalmente nos llamó para hacer ejercicios de resistencia. Nos pusimos en fila para hacer sprints cortos, uno a uno. Los miembros del club corrían hasta cierto punto y regresaban. Cuando me tocó, avancé con toda velocidad que pude reunir. No era el más rápido, lo sabía, pero tampoco era un jodido inválido. Aún así, en cuanto terminé, los murmullos comenzaron de nuevo. ¡Wow, qué impresionante!, dijo la raptora con fingida admiración. Si seguimos así, tal vez en 10 años alcance la velocidad promedio. El parasaurio soltó una carcajada. Sí, aunque para entonces ya estaremos jubilados. El Baryonyx fingió un suspiro dramático. Qué lástima. Mi mandíbula se tensó. No. No me voy a quemar por estos imbéciles. No me voy a quemar. Nasser parecía finalmente haber notado algo, porque se acercó con el ceño fruncido. ¿Problemas?, preguntó mirándonos. La raptora puso su mejor cara de inocencia. Para nada, Nas. Solo estamos animando al novato. Nasser nos observó por un momento, luego suspiró y sacudió la cabeza. Bien. Descansen 5 minutos y luego seguimos. Me alejé un poco, sentándome en el suelo para recuperar el aliento. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el ejercicio, sino por la rabia contenida. Sabía que este club no iba a ser fácil. Sabría que tendría que lidiar con mierda así. Pero joder, ¿podían al menos esperar hasta el segundo día? Suspiré, pasándome una mano por el rostro. No me iba a rendir. Podían decir lo que quisieran. Podían joderme todo lo que quisieran. Pero si algo sabía hacer bien, era aguantar. El día finalizó. Las 2 horas y media se sintieron eternas. Estaba mental y físicamente cansado. Volví a casa, preparándome para mañana, que estaba seguro sería un maravilloso día al mismo nivel que hoy. Tendría que verle la cara a Funk en el castigo que teníamos ambos, aunque la salida con Naomi después del castigo sonaba bastante bien. No, Anon, cálmate. Ella tiene novio. Tienes principios, hombre. Y así es como termina el capítulo 5 de Bad Bitch Naomi. Lo que tendría que decir es que estamos teniendo un desarrollo bastante amplio. En contraste, pues ya estoy más informado de que por ahora son capítulos de transición. Pronto vamos a ir al asunto, ¿no? Y pues veo que si toda esa construcción universal es para algo, se está haciendo con mesura y tiempo, entonces pienso que el conflicto va a estar muy fuerte. Así que no sé, ¿ustedes qué piensan? Gracias por escuchar y muchas gracias a los miembros del canal, su merced. Gracias por permitirme, y también a los suscriptores de Twitch, también a los miembros en Patreon, evidentemente. Y sé que lo dije y lo volveré a decir. Muchas gracias por enamorarse y escuchar.